No, estoy bien. Bueno, pues en esta tarde voy a compartir una traducción del pastor John MacArthur sobre la vida de la Iglesia. Es una predicación reciente, ¿no? He estado traduciendo, buscando siempre mensajes que no hayan sido de alguna manera traducidos al español y siempre han sido más o menos antiguos, ¿no? Digo, voy a hacer una que sea reciente, pero sin embargo es un mensaje que él ha estado predicando en su iglesia durante todo su ministerio, es decir, durante 50 años. O sea que no es un mensaje nuevo, realmente. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo he visto iglesias que son fieles a la palabra de Dios y se mantienen firmes en aquellas convicciones que tienen de la doctrina, y aunque cambie el mundo, la política, las leyes humanas, las filosofías, ellos permanecen firmes a aquello que creen. Sin embargo, vemos tantas iglesias que son afectadas por los cambios de la sociedad y tienen que hacer cambios en las iglesias para adaptarse. Cuando nosotros, la iglesia es un cuerpo, es un pueblo llamado afuera, ¿no? Hemos sido llamados afuera del sistema, de la sociedad y de todo, como el pueblo de Israel fue llamado de Egipto afuera, a conquistar la tierra prometida. Y eso es la introducción que quiero hacer sobre esta realidad fundamental, ¿no? Sobre el carácter de la iglesia o la vida de la iglesia, como habla MacArthur. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Dónde está el patrón para eso? Bueno, pues vamos a verlo en el estudio que vamos a hacer sobre el capítulo 4 de Efesios. Si quieres, puedes ir allí en tu Biblia. Y yo diría que hay muchas metáforas o imágenes en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que nos dan una idea de lo que debería ser la iglesia, ¿no? Y estas metáforas dicen que la iglesia es una familia. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Cristo es nuestro esposo. La iglesia son ramas y estamos básicamente conectados a la vid, que es Jesucristo. Nosotros somos los pámpanos, como Jesús dijo, ¿no? La iglesia es un reino y Cristo es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos, ¿no? La iglesia es un grupo de siervos que reconocen a Jesús como el Señor. Pero todas estas imágenes, mientras que en el Nuevo Testamento solían referirse a la iglesia, en el Antiguo Testamento se referían a Israel. Todas estas metáforas también se dan cuando Dios identifica a su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero hay un modelo de la iglesia, un símbolo de la iglesia, una analogía de la iglesia, un patrón de la iglesia que no aparece en el Antiguo Testamento, y es la iglesia como el cuerpo de Cristo. No tenemos esa imagen en el Antiguo Testamento, pero la tenemos aquí en Efesios 4 y está en el versículo 12, al final del versículo, donde dice el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante. ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Anteriormente en esta carta a los Efesios se nos dice muy claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. En el capítulo 1, en los versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y esto es lo que somos nosotros. Así es como estamos identificados de manera única en el Nuevo Testamento. Y la carta a los Efesios tiene mucho que decir al respecto. Como acabo de señalar, en el capítulo 1 se habla
de Cristo como cabeza de la Iglesia y de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Se repite aquí en el capítulo 4 y hace referencia a estas cosas en otras partes de esta misma carta. Así que para entender cómo debería ser la Iglesia y definir la vida de la Iglesia, tendríamos que verla como el cuerpo de Cristo y seguir este patrón bíblico. Así que vayamos al capítulo 4 de Efesios. Particularmente el mensaje se va a centrar en el versículo 11, pero vamos a comenzar desde el principio, porque creo que todas estas cosas se conectan y encajan muy bien. También se nos dice al final del capítulo 3, antes de comenzar, que la Iglesia debe dar gloria a Dios y a Cristo. A Él sea la gloria en la Iglesia. Así es como termina el capítulo 3. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es una doxología. Esto es una explosión de alabanza. Dios debe ser glorificado en su Iglesia. Cristo debe ser glorificado en su Iglesia. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo llegamos al punto en que Cristo es glorificado en su Iglesia? No necesito deciros que hay muchas iglesias que no son una gloria para Cristo, que no dan un honor a Dios. No hay una clara exposición de Cristo en muchas iglesias. De hecho, supongo que para la población normal de este país, y está hablando de Estados Unidos o cualquier otro, tratar de averiguar qué es la iglesia es una tarea casi imposible. Pero la iglesia debe ser el lugar donde la gloria viene a Dios y la gloria viene a Cristo. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Dónde está su carácter, su vida? Pues empecemos en el versículo 1, donde dice: yo pues, preso en el Señor, y quiero hacer un paréntesis, que no importa en qué cárcel haya estado Pablo, y estuvo en muchas de ellas, nunca se vio a sí mismo como prisionero de Roma o de cualquier otro dominio terrenal. Siempre estuvo cautivo del Señor. Yo pues, preso de Cristo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, habéis tenido un supremo llamamiento, habéis recibido una alta vocación, habéis sido llamados por Dios eficazmente a su reino eterno, a su familia eterna, se os ha dado vida eterna, se os ha dado toda la riqueza de Dios derramada en gracia, tanto ahora como para siempre. Os habéis convertido en el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha tomado su residencia en vosotros. Todo esto y mucho más se presenta en el primer capítulo de Efesios. Entonces no somos como el resto del mundo. Todavía no se ha manifestado lo que realmente somos. No pueden ver lo que somos, pero nosotros somos hijos de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Hemos sido regenerados, hijos nacidos de Dios en este mundo. Tenemos luz y vida en medio de la oscuridad y de la muerte. Entonces Pablo dice: te voy a rogar, os ruego que caminéis de una manera digna de este llamamiento, este verdadero llamado a la vida en Cristo, a la salvación. Ahora, ¿cómo caminas dignamente? ¿Cómo puedes caminar dignamente de este llamamiento? ¿Cómo puedes honrar este regalo sin igual que el Señor te ha dado? Es interesante lo que dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Tienes un llamamiento tan alto? ¿Has sido tan elevado? Dios te ha elevado sobre todos los demás humanos. Él te ha exaltado a sí mismo, a su reino, a su familia para siempre. Esta es una vocación alta, muy alta. ¿Cómo vas a caminar dignamente una vocación tan alta? Pues de manera humilde, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia hacia las personas, soportándoos unos a otros, siendo diligentes para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está la clave. La Iglesia necesita manifestar la unidad del Espíritu. Necesitamos ser uno. Necesitamos tener unidad en el Espíritu.
esa unidad producida por el amor. Y el amor es producto de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y de la tolerancia. Solo las personas humildes aman. Solo el amor, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia o el soportarnos los unos a los otros es lo que construye lazos de amor. ¿Cómo vamos a caminar? Pues debemos caminar en humildad para poder vivir en amor. Debemos vivir en amor porque el amor preserva la unidad del espíritu y crea un vínculo de paz. Esto es exactamente lo que nuestro Señor le dice al apóstol Pablo, que nos ruegue que seamos y que hagamos. Caminar dignamente es ser humilde, ser manso, ser tolerante con los demás y por consiguiente amar a los demás, y de ese amor saldrá la unidad, y en esa unidad habrá una dulce armonía de paz. Esto es lo que debería ser una iglesia. Y solo puedo decirte esto, ¿no? Que esta iglesia, está refiriendo a la suya, tiene ese gran patrón. Esta es una iglesia donde hay un inmenso amor, porque hay humildad, hay mansedumbre, hay paciencia y hay tolerancia. Y cuando te preocupas lo suficiente por las personas y consideras los problemas de tu propia vida menos importantes que los problemas de los demás, y cuando te preocupas por las personas lo suficientemente como para ser paciente con todas sus debilidades e incluso de sus pecados, y te preocupas lo suficientemente por las personas para ser tolerante con ellas, el amor florece. Y en ese amor tienes unidad en el espíritu, y en esa unidad disfrutáis de la paz. Nada es realmente más doloroso para un creyente que estar en una iglesia donde existe el orgullo, el conflicto, el egoísmo, la falta de amor, la división. No debería ser así en la iglesia. No debería ser así. Así que ese es el objetivo. Así que desde el principio me estoy preguntando, ¿cómo va a suceder esto? Pues debe suceder, porque es la voluntad del Señor para la iglesia. Y es consistente con la naturaleza misma de la iglesia. Debemos disfrutar de esta unidad. La unidad es el tema, la unidad del espíritu. Esa es una unidad espiritual, una unidad de corazón, una unidad de amor. Y eso debería ser característico por la naturaleza misma de la iglesia, que se define, como hemos visto, como una. Mira el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuiste llamado en una esperanza de tu llamado, o en una misma esperanza de tu vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, los que están sobre todos y por todos y en todos. 7 veces aparece la palabra uno. Pablo está diciendo, la unidad del espíritu debe ser el resultado natural de todas esas unidades espirituales que ya existen. Todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos estamos habitados por un espíritu, el Espíritu Santo. Todos hemos sido llamados a una misma vocación, a la salvación, con una esperanza eterna. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Todos tenemos esta misma colección de unos, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo dice algo similar. Resumiéndolo en el versículo 27, él dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Debes ser de un solo espíritu, una sola mente, esforzándote por proclamar la fe gloriosa contenida en el Evangelio. Así que debemos ser uno. ¿Y cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser esto una realidad? Porque hay tanta diversidad, tantas personas diferentes, tantas voluntades distintas, tantos deseos también, tantas ambiciones, tanto egoísmo, incluso tanto pecado. ¿Cómo podemos llegar a esto? Bueno, tenemos que comenzar con el hecho de que esa es la meta y que
esa meta es conectar con nuestra naturaleza espiritual porque todos somos uno. Pero esta unidad es efectiva solo porque es una unidad de diversas partes. 4 veces en el versículo 6 vemos la palabra todos. La unidad, el ser uno, nos pertenece a todos. Todos tenemos en común todos estos fundamentos que hemos citado y que aparecen en este capítulo 4. Pero ahora pasa en el versículo 7 de todos y de lo que todos poseemos en común a cada uno de nosotros individualmente. Y entramos en una temática y en un entendimiento diferente, donde dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia de acuerdo con la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don de Cristo, y no se refiere a la salvación, sino a un don espiritual. La palabra griega es dorea, es la palabra para don, es la palabra griega que significa un don gratuito. Se nos ha dado un don gratuito, lo llamamos un don espiritual. Y estos dones están enumerados en distintas partes del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 12, se enumeran también en Romanos 12, donde hay una lista de dones espirituales, incluso se mencionan en 1 Pedro 4, 10 y 11. Algunos de ellos son dones orales, otros están como dones de servicio. Pero todo el mundo tiene un don. Todo el mundo cristiano tiene una función. De hecho, en el versículo 16 se puede ver que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que es como un cuerpo. Un cuerpo es uno. Un cuerpo funciona como una unidad, pero solo funciona como una unidad cuando todas las partes diversas de ese cuerpo hacen lo que se supone que deben hacer. No es que todos somos iguales o somos como patos de goma, ¿no? Inflados de la misma manera. Cada uno de nosotros es único y es individual. Y todos tenemos una función. En 1 Corintios 12, Pablo dice que hay dones visibles y dones invisibles. Hay cosas que puedes ver en un cuerpo como la parte externa del cuerpo, y hay otros órganos que son también muy importantes, que son internos. Están ocultos, pero son vitales. Todos somos parte del cuerpo. Así que no te quejes por el hecho de que no eres esta parte o la otra parte. Reconoce la parte que eres y sé fiel a la función para que el cuerpo pueda expresarse como una unidad. Así que en el versículo 7 simplemente nos presenta el hecho de que todos tenemos un don de Cristo. Tenemos un don que podría ser un complejo también de varias cosas. Puedes leer la lista en 1 Corintios 12 y Romanos 12, como he dicho. Estas listas son solo categorías de dones, pero son como los colores en una paleta, ¿no? Los colores de pintura. El Señor viene con su pincel y lo sumerge un poco en esto y un poco en lo otro, y viene y te pinta a ti, te dibuja. Y tú puedes tener un don de enseñanza. Puede haber tantas personas en la iglesia que tengan un don de enseñanza, sin embargo no hay dos maestros iguales. Un don de enseñanza se puede mezclar también con un don de misericordia, un don de sabiduría, o un don de dar, o un don de liderazgo. Como tus huellas dactilares, así eres tú espiritualmente. Tienes una huella espiritual que es única. En el reino de Dios se te identifica como uno que tiene un papel específico, particular que desempeñar. Ahora, tienes un don por causa del cuerpo. Es decir, esto es que cada parte del cuerpo es por el bien del cuerpo. Cada miembro del cuerpo, cada función es para el bien del cuerpo. En otras palabras, has sido dotado por Dios para servir a la iglesia. No necesitas ponerle rápidamente una etiqueta a tu don, ¿no? ¿Qué es lo que tu corazón quiere hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer para ministrar a las personas?
Y no estoy hablando de habilidades humanas, estoy hablando de lo que puedes hacer para servir y edificar a otras personas en la fe. Esa inclinación, esa motivación, ese es tu don. Así es como el cuerpo crece, para servir con humildad y mansedumbre y paciencia y tolerancia y amor. Y mientras hago eso, el cuerpo crece en unidad. Entonces tu don es para la iglesia. Entonces la pregunta obvia sería, ¿qué estás haciendo? Quiero decir, si no estás haciendo nada, es una pena. De hecho, es vergonzoso debido a lo que Cristo hizo para proporcionar ese don por ti o para ti. Eso debería aumentar un poco el riesgo en tu sentido de la responsabilidad. ¿No es así? Recibiste tu don de Cristo. Y esto es lo que va a decir en el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto es una cita del Salmo 68. Aquí el salmista David está usando una imagen muy común para hablar de Dios. La imagen es que cada vez que un rey conquistaba una ciudad, un país, una nación, regresaba, ascendía a su trono y traía una gran cantidad de cautivos y de botines. Y cuando el rey regresaba y ascendía al trono, tomaba a los enemigos que él había conquistado, los despojos que había traído, y se los daba a las personas que formaban parte de su reino. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. El tipo del versículo 9 se aplica a él. Pero en primer lugar, el Salmo mismo se aplica a Dios. Dios conquistando la capital jebusita de Jerusalén. Cuando Dios conquistó Jerusalén, regresó con el botín para distribuirlo entre su pueblo del pacto. Así también Cristo venció a la muerte y al infierno, ascendió. Esto está explicado un poco en el versículo 9, porque Él había descendido, bajó para ganar la batalla de la cruz, descendió para poder ascender. Y luego el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bajó, conquistó, tomó cautivos, todas las almas que ganó en la cruz, todos los despojos para distribuir entre su pueblo. Él es el héroe conquistador que da dones a su pueblo. Cristo ascendió de nuevo al cielo, envió el Espíritu Santo y con él el Espíritu Santo todos los dones a la iglesia. Y qué magnífica imagen es esa, ¿no? Ahora que ha logrado su victoria, llena todas las cosas, que es otra manera de decir que es soberano sobre todo. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Él es aquel del cual Pablo les dice a los filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, Él está sentado en el trono. Ahora, como el Señor exaltado, triunfante y entronizado, que ganó la gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, ha regresado al cielo y envía y da dones a su iglesia, para que su iglesia pueda convertirse en su cuerpo sobre la tierra y manifieste su vida delante del mundo. Él da dones para que podamos servirnos los unos a los otros y para que al servirnos los unos a los otros podamos manifestar a Cristo al mundo. Todos los dones que se dan a la iglesia están perfectamente expresados en Jesucristo, porque Él fue el mejor maestro, Él fue el predicador más grande, Él tenía la mayor sabiduría, la mayor misericordia, la mayor gracia, el que más dio, fue el mejor líder. Puedes ver todas las categorías de dones que se cumplen perfectamente en Cristo, ahora de una manera que llena todo el universo con su gloria soberana. Y Él nos ha dado la administración de ese tipo de dones que está perfectamente expresados en Él. Ahora, debido a que tenemos esos dones, cuando nos ministramos unos a otros, Cristo está siendo manifestado. Eso nos lleva al pasaje en el que quiero que te centres, el versículo 11, porque no solo dio dones, sino para que estos dones se vieran realizados o desarrollados completamente, se dio cuenta de que tenía que hacer otra cosa. Tenía que dar hombres.
Y por eso dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aun con esos dones espirituales que todos recibimos en el momento de nuestra salvación, el cuerpo de Cristo no va a ser lo que debería ser manifestando a Cristo al mundo, a menos que haya algunos hombres que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar, en su traducción original, es equipar. Es el papel de los hombres mencionados en el versículo 11. El perfeccionamiento de los santos, el equipamiento de los santos, el verbo catartizo en el griego, básicamente significa ser restaurado, estar completo, estar lleno, ser maduro, crecer, ser perfecto. No la perfección sin pecado, sino una especie de madurez, una especie de carácter espiritual adulto. Es una palabra que se usa mucho, catartizo, en el Nuevo Testamento. La puedes ver en muchos sitios. En 2 Corintios 13, 11 se nos dice ser perfectos, es la misma palabra. Hebreos 13, 21, que el Señor te perfeccione, la misma palabra, en toda buena obra. En 1 Pedro 5, 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Así que es una palabra muy común. Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Restaurar es la misma palabra. Educarlos, equiparlos, hacerlos madurar. En 2 Corintios 7.1 dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que esta es la meta de los hombres dados a la iglesia. Él no solo dio dones a los creyentes, sino que en el lenguaje de 1 Corintios 12.28 puso a hombres en la iglesia, designó a hombres. La perfección de los santos es la meta. Ahora, hablemos brevemente sobre los hombres, estos hombres dotados. Apóstoles y profetas fueron hombres fundacionales. En el capítulo 2, versículo 20, leemos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una otra forma de ver la iglesia es como un templo. Pero el templo viviente de Dios, habitado por el Espíritu Santo, la iglesia fue construida sobre los cimientos o los fundamentos de los apóstoles y profetas. Son como piedras fundamentales, siendo Jesucristo la piedra angular. Entonces los apóstoles fueron hombres fundacionales. Fueron los que estaban con Jesús, fueron escogidos por él particularmente. Hubo, como sabemos, 12 de ellos. Luego Judas se fue y Matías reemplazó a Judas al principio del libro de los Hechos. Y más tarde el apóstol Pablo es el último de los apóstoles. Así que hay un total, vemos, de 13 de ellos, ¿no? Según Mateo, Marcos y Lucas tenían una capacidad y un llamado únicos. Debían predicar la palabra, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Se les dio el poder divino para autentificar su conexión con el Dios viviente y verdadero. ¿Cómo podrías saber quiénes fueron los verdaderos apóstoles? ¿Cómo sabes quiénes realmente representaron a Dios? Aquellos que tuvieron poder sobre la enfermedad, aquellos que tuvieron poder sobre los demonios, estaban predicando el verdadero mensaje de Dios. Tenían esos deberes: predicar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Eran compañeros de Jesús. Fueron muy singulares, tan únicos, que Jesús dijo en Lucas 22, 28 al 30, que tendrán 12 tronos en su reino cuando regrese. Tendrán 12 tronos. Ahora tú puedes pensar, bueno, 13, ¿quién será? Matías. 12, ¿quién será? Matías o Pablo. ¿Quién tendrá el 12º trono? Pues yo no tengo ni idea. No tengo una revelación especial sobre eso, pero habrán 12 tronos. Sabemos que en Apocalipsis 21:14 dice que en la nueva Jerusalén, en la ciudad capital del cielo eterno, habrán 12 piedras fundamentales
que representarán a los 12 apóstoles, así que tienen extraordinariamente algo único. No solo la fundación de la Iglesia en este mundo, sino también las piedras fundamentales para la Nueva Jerusalén, la capital del Estado eterno. Y eso es único. Y fueron usados por Dios junto con sus asociados para escribir el Nuevo Testamento. Así que no hay apóstoles hoy. Fueron elegidos por Jesús, le fueron dados poderes milagrosos, las señales de un apóstol, señales, maravillas y hechos poderosos, como viene en Corintios, 2 Corintios 12, Hebreos 2, donde dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que nos hablaron los que estaban con el Señor y luego los que confirmaron con señales y prodigios? Fueron fundamentales. La meta de los apóstoles y demás ministerios también en este texto, ¿cuál es? La meta en común. Dice perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Ese era su objetivo. Como Pablo decía, siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es siempre la meta. Llevar a los santos a la madurez, a la semejanza a Cristo. Esta es la meta del ministerio también pastoral. Alimentar al rebaño de Dios. Es por eso que nos encontramos aquí, para que pueda ser alimentado, para que pueda madurar, para que pueda ser perfeccionado. Ese es el punto de todo este pasaje. Así que esos son los ministerios que perfeccionan. Y observa el progreso a la perfección en el versículo 12. Los hombres dotados equipan a los santos. El pastor, maestro, evangelista son para el equipamiento de los santos. Para eso estamos. El objetivo del pastor es alimentar y guiar al rebaño, protegerlo de lo que es destructivo, asegurarse de que lleguen a pastos verdes y aguas tranquilas. Los hombres dotados equipan a los santos. En Colosenses capítulo 1 lo dice de esta manera, al final del capítulo 1. A quien anunciamos, es decir, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el papel pastoral. Esa es su definición. Pablo dice: para este propósito también trabajo, esforzándome. Y esa es una palabra que significa trabajar hasta el punto de sudor y agotamiento, de acuerdo con su poder que poderosamente obra en mí. Dios obra dentro de mí y yo trabajo para ver a todo hombre, a toda mujer completa en Cristo, equipando a los santos. No fue solo la obra de un apóstol esto, ¿no? Al final del libro de Colosenses nos presentan a un hombre llamado Epafras. En el capítulo 4, versículo 12, Epafras, miembro de la iglesia de Colosas, un siervo de Jesucristo, os envía sus saludos, siempre trabajando arduamente por vosotros en sus oraciones, para que puedas permanecer perfecto y completamente seguro en toda la voluntad de Dios. Porque os testifico que tiene una profunda preocupación por vosotros. ¿Y cuál era esa preocupación? Pues que para que seáis completos en Cristo, para que crezcáis a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los hombres dotados no se dan a la iglesia para los incrédulos. No se entregan a la iglesia para los que no son creyentes. Se entregan para los creyentes. No se les da a la iglesia para hacer que los creyentes se sientan bien con ellos mismos. Se les da a la iglesia para hacer que los creyentes crezcan y se vuelvan más como Cristo. Entonces, si vamos a perfeccionar a los santos, ¿qué instrumentos debemos usar? Pues bien, la oración, eso es lo que hizo Epafras. Pero el instrumento clave, escucha lo que dice la Escritura, y no hay duda sobre esto en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para entrenar en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ya sea el hombre de Dios o cualquier otra persona, es la Escritura la que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, entrenar en justicia, que hace que uno sea equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo equipar a los santos? Tú equipas a los santos con la palabra de Dios.
Es por eso que Pablo le dice a Timoteo una y otra vez, predica la palabra, entrégate a la palabra. Se lo dice a Tito, predica al mundo, predica con toda autoridad. Eso es lo que hace el pastor. Es una responsabilidad seria. Tendremos que rendirle cuentas a Dios, dice Hebreos. Es una responsabilidad seria. Santiago dice, quien no ofenda con su boca es un hombre perfecto. Así pues, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero al mismo tiempo es un llamamiento elevado y un llamamiento glorioso. Entonces, usar la palabra de Dios para perfeccionar a los santos es el llamado del pastor. Luego la segunda cosa, de vuelta a Efesios, el segundo paso es este. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo que sucede es que cuando los santos crecen hasta la madurez, ellos hacen la obra del ministerio. Y luego sus dones comienzan a ser usados, sus dones florecen, comienzan a funcionar en la iglesia con todos los demás. Y hacen el trabajo de servicio, la diaconía. Esa es una palabra que tiene que ver con servir en las mesas, pero es una palabra que significa servir en líneas generales, ¿no? Los hombres dotados perfeccionan a los santos hacen la obra del ministerio. Recordad que en Hechos 6 el apóstol Pedro, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que vosotros vais a tener que hacer el trabajo de cuidar a estas viudas, que el problema que había entonces de distribución de alimentos, así es como funciona. Y así es lo que ha sucedido a lo largo de los años en que la predicación de la palabra de Dios ha madurado a los santos y los santos han hecho la obra del ministerio. Eso comenzó muy temprano en realidad en esta iglesia. Todavía nos reuníamos en capillas, décadas y décadas atrás en los primeros días. Y un periodista vino y quería escribir un artículo sobre nuestra iglesia porque crecíamos muy rápido. Y escribió el artículo en una revista nacional. Algunos de vosotros habéis oído de esto, ¿no? Y el título que le dio al artículo es La iglesia con 900 ministros. En el momento en que vinieron aquí habían 900 personas. Y lo que les sorprendió, después de entrevistar a todas las personas de la zona, era que no podían encontrar a alguien que no estuviera involucrado en la obra. Ya en esos primeros años, cuando todavía estábamos en la capilla, el edificio original, la gente había captado la visión de hacer la obra del ministerio. Estaban siendo perfeccionados por la palabra y haciendo la obra del ministerio. La gente venía a mí y me decía cosas como, oye, necesitamos este tipo de ministerio. Y yo le decía, pues, ve y hazlo. Y alguien más vendría y diría, oye, sabes que tengo un amigo y nos gustaría comenzar un ministerio en la cárcel. Y yo decía, pues genial, y hacerlo. Y el Señor comenzaba a moverse en los corazones de las personas y comenzaron a hacer la obra del ministerio. Y así es la iglesia hasta el día de hoy. Las personas haciendo la obra del ministerio, las personas que han crecido en Cristo y que han madurado por la palabra de Dios. Y luego hay otro paso, y esto es obvio. Cuando comienzas a hacer la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo se edifica. Mientras se ministran los unos a los otros, están ministrando sus dones, y están ministrando esos dones en el poder del Espíritu Santo, producen crecimiento espiritual y desarrollo espiritual. Yo ministro un don aquí, dice MacArthur, pero esta iglesia está llena de personas que me ministran sus dones. Y la fuerza que les traigo a través del don que Dios me ha dado aquí, en parte me la brinda el ministerio de tantas personas a mi alrededor. Tantas y tantas personas. Y así es como se edifica el cuerpo. Lo que es la iglesia de gracia a vosotros ahora es porque los hombres dotados han tomado la palabra de Dios durante todos estos años para perfeccionar a los santos, para hacer la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo no soy la explicación para esta iglesia. Ningún ser humano lo es. Los ancianos, tan maravillosos como son, no son la explicación. La explicación es el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios que edifica a los santos. Los santos dotados por Cristo hacen la obra del ministerio. En consecuencia se edifican unos a otros. Y lo que sale de eso es la madurez. Y lo que sale de eso es
el amor. Y lo que sale de eso es unidad y paz. Y ese es el testimonio que el Señor quiere. Así que los ministerios perfeccionan a los santos y los beneficios son increíbles. Miran uno de los beneficios de este progreso. En el versículo 13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es asombroso esto? Así debe ser una iglesia, la unidad de la fe, la unidad en la doctrina, la unidad en la verdad, la unidad en el conocimiento profundo, no en el conocimiento superficial, en el conocimiento profundo del Hijo de Dios. Y cuando conoces la fe y estás unido en torno a una sana doctrina y tienes un profundo conocimiento del Hijo de Dios, porque has pasado por todos los evangelios una y otra vez, año tras año, tienes un profundo conocimiento del Hijo de Dios, llegas a ser una persona madura. Y cuando te conviertes en una persona madura, vas en la dirección de la medida de crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo. Te estás volviendo más como Cristo. Ahora, eso es un beneficio. No me puedo imaginar estar en ninguna otra iglesia. ¿Por qué querría ir a otra parte? Como creyente quiero ser como Cristo y pensar que es posible, si estoy siendo equipado por la palabra de Dios, para que pueda crecer hasta la madurez en la obra del ministerio. Edificar el cuerpo de Cristo, llegar a una unidad de sana doctrina, un profundo conocimiento del Hijo de Dios y convertirme en un hombre maduro, de alguna manera la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo de todo, que miremos a su gloria y nos transformemos a su imagen. Y hay resultados como consecuencia de esto. Hay resultados negativos y otros positivos. Cuando llegas a la unidad de la fe, es decir, estás unido en torno a una sana doctrina y tienes un profundo conocimiento del Hijo de Dios y eres maduro y estás siendo formado como Cristo en su plenitud. El primer resultado es, ya no eres un niño llevado de aquí para allá por las olas y arrastrado por los vientos de doctrina, por la astucia y por el engaño de los hombres. ¿Y quién hace todo eso? Pues eso lo hace Satanás y todos sus emisarios. Entonces el primer resultado de este tipo de madurez de una iglesia es que es sólida en su doctrina. Ya no es crédula, que se lo traga todo. Ya no es una iglesia carente de discernimiento. Ya no es victimizada, sacudida por todo el viento de doctrina, por la astucia y el engaño de los hombres. Y esto es algo maravilloso, ¿no es verdad? Lo que dice es que cuando eres parte de ese tipo de iglesia, tienes discernimiento. No eres susceptible al error, estás a salvo de ser seducido. Y puedes decir, como dice Primera de Juan, que has vencido al maligno, porque la palabra de Dios mora en ti y tú eres fuerte. Y luego hay un resultado positivo, versículo 15, donde dice que tú hablas la verdad en amor. ¿Conoces la verdad? Por lo que no estás sujeto a errores, y tú también hablas la verdad y la hablas en amor. La hablas con amor porque Cristo la habló con amor, y eres como Cristo. Así es como debe ser una iglesia. Básicamente debe tener discernimiento para que no sea seducida por la falsa doctrina, debe ser evangelística, hablando la verdad en amor. La verdad lo es todo. Si tienes la verdad, no eres susceptible a las mentiras. Si tienes la verdad, puedes hablarla. Y solo para resumir, los versículos 15 y 16, Pablo lo pone así. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. ¿Te das cuenta de lo importante que es el amor en la iglesia? Al final del versículo 2 dice en amor. Al final del versículo 16 dice en amor. Dice, por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, porque tenéis que amor los unos por los otros. Una iglesia que sigue este patrón divino será conocida no solo por su sana doctrina, sino que más característicamente será conocida por su amor.
Hay personas que piensan, aunque nunca hayan estado aquí, se refiere a su iglesia, que MacArthur es un predicador duro y muy crítico, ¿no? Y dogmático. Y él ha estado ahí en esa iglesia durante 50 años. Y debe ser un lugar difícil, ¿no? De estar, ¿no? Esas personas deben ser tan duras como el zinc. Porque están escuchando toda esa doctrina tan rígida todo el tiempo. Pero la predicación dura, la predicación fuerte y la sana doctrina no hace personas duras, sino hace personas mansas, que aman a las personas. Y creo que esa es la sorpresa para las personas que no han estado aquí. Cada año personas nuevas comentan no sobre la doctrina o la enseñanza de esta iglesia, sino sobre cuánto amor sienten en esta iglesia. Eso manifiesta a Cristo entre nosotros. Esta iglesia no es lo que es por mí, sino el Señor estableció un patrón en su palabra y dijo que si el pastor, el maestro, los evangelistas, los hombres fieles perfeccionarían a los santos a través de la palabra, estos harían la obra del ministerio, el cuerpo se edificaría y se edificaría en la medida en que se vuelvan como Cristo. Tendrán discernimiento, estarán a salvo de la falsa doctrina, podrán decir la verdad en amor y se caracterizarán por el amor, porque Cristo mismo se caracteriza por el amor. ¿No es así? Entonces, cuanto más eres como Él, más verdad y amor se manifestarán en ti. Amén. He tenido que ir rápido y he tenido que recortar este mensaje